Hola y bienvenidos a nuestro primer conversatorio sobre Google Marketing y analítica web. Mucho gusto, mi nombre es Carolina Enciso, soy publicista, llevo 5 años de experiencia trabajando en publicidad, marketing digital y estrategias digitales y hoy seré su host. ¿De qué vamos a hablar? Nos enfocaremos especialmente en analítica web con el objetivo de dar a conocer un papel crítico que tiene en el crecimiento y el desarrollo de las estrategias de marketing. Para lograrlo, nos hemos reunido con 3 especialistas del área de SEO, diseño y contenido. A continuación se los voy a presentar. Nuestra primera experta de contenido, Andrea Sotelo, es comunicadora social y periodista, especialista en comunicación estratégica para las organizaciones, con más de 5 años de experiencia en marketing digital. Ella es directora de contenido en Paxo y lidera las acciones de comunicación, evaluación, planeación e implementación de estrategias de comunicación. Bienvenida, Andrea. Gracias. Hola a todos. También está con nosotros David Benavides, él es diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, director del área de diseño de Paxo y un excelente profesional que lleva más de 6 años trabajando en publicidad con marcas como Mazda, Bancolombia, Bavaria, Shazam y TED. Bienvenido, David. Hola a todos. Y por último, nuestro experto en SEO nos acompaña Santiago Velázquez, profesional en publicidad y mercadeo con un diplomado en marketing digital 360 y experiencia de más de 4 años en SEO. Hoy en día, Santiago es el director de SEO en Paxo y lidera un equipo especializado en posicionamiento web. Bienvenido. Hola a todos. Ahora sí, empecemos. Iniciemos con una introducción corta sobre la analítica web. Santi, si quieres nos puedes dar este contexto básico sobre qué es el Grow y su relación con la analítica web. Vale, Carlos, muchas gracias. Primero que todo, pues bueno, inicialmente para dar inicio a esto, frente a lo que tiene que ver con Growth Marketing, prácticamente es una disciplina que se enfoca en recopilar, analizar, interpretar datos relacionados con las actividades claramente de los sitios web. Estos datos proporcionan una información valiosa para tomar decisiones y mejorar así, digamos que la eficacia de la estrategia, que todo recae realmente en lo que tiene que ver con las conversiones, ¿sí? Para comprender un poco mejor todo este tema de growth y todo el tema donde hace sinergia con el tema de analítica, pues de una manera más específica es necesario siempre que tengamos conceptos básicos como el Customer Journey, que básicamente es ese paso a paso del usuario dentro del sitio web, todo el tema de embudo de conversión, sí, que más adelante lo vamos a ver un poco mejor, el tema de la analítica del comportamiento de los usuarios dentro del sitio. También en Growth Marketing hay algo muy fuerte y en la analítica que son las hipótesis, que es básicamente plantear ideas para poder experimentar, que es también nuestro paso dentro de la analítica, y todo el tema de la iteración, siempre estar cambiando, ¿listo? Digamos que algo que trabajamos mucho con David, si lo recuerdas bien, David, es todo el tema de una herramienta que nos ayuda a apalancar bastante bien esto, es Hotjar, ¿sí? Sí. Yo, desde que me la presentaste, Santi, sabes, Hotjar pues es como una herramienta que yo tengo muy presente para el análisis del diseño y pues de la navegación de las personas. Entonces, pues, ¿qué hace Hotjar para contarles a ustedes? Simplemente es una herramienta en donde podemos ver mapas de cama, ¿sí? Cómo es el comportamiento de las personas, por dónde se deslizan, dónde hacen clics, en qué parte permanecen más. Y esto pues nos permite a nosotros como diseñadores y en la parte de diseño web entender y comprender mejor dónde poner las herramientas, dónde poner pues nuestras ¿cómo se dicen? Interfaces, como crear interfaces, cómo usar un color, todo ese tipo de cosas, qué elementos son más llamativos. Todo eso nos permite pues como analizar y comprender mucho mejor al usuario. Entonces Hotjar es una de estas herramientas que tú nos traes y que están como en común entre estas dos áreas, que nos permiten pues tener unos datos mucho más precisos. Sí, no, y de hecho digamos que todo el tema también de Hotjar, como bien lo dice David, todo el tema de los mapas de calor, el tema de las grabaciones de los usuarios, lograr ver cómo se mueven las personas dentro del sitio web, digamos que realmente da demasiada información y da demasiado valor. ¿Para qué? Para que todas esas hipótesis que se plantean inicialmente, pues claramente digamos que nos van a dar como un roadmap más claro. Hacemos que esos experimentos puedan ser mucho más contundentes y no dejarlos como tan abiertos. Santi, tú traías también un ejemplo sobre TikTok. Sí, digamos que para tener un contexto más claro realmente comprendamos el embudo de Growth Marketing, que es como se conoce el AR o el embudo pirata. En este caso,
tenemos las fases que es adquisición, que es digamos que esa parte alta del funnel, toda la parte de activación, retención, claramente en español es ingresos, digamos que en inglés para ir en la onda del embudo es revenue, y toda la parte de referencias. Entonces en este caso digamos que TikTok logra ser un caso de éxito en el que se aplicó el tema de growth marketing. Entonces básicamente les voy a contar cómo es todo ese tema que implementó TikTok, y digamos que para el tema de adquisición realmente la atracción de tráfico pues tiene que ver con toda la propagación en otras redes y digamos que apalancarse con lo que hay en la web, por decirlo de algún modo, todo el tema de las redes, el voz a voz, que alguien diga como, oye, déjate descargar esta aplicación, lo que sea. El tema de activación, entonces en este caso cuando ya la persona ingresa, todo el tema de los videos públicos, que las interfaces son sencillas, que logra captar realmente y logra tener a las personas dentro de la red social, ¿listo? El tema de retención, en este caso es el for you, lo que conocemos el para ti, que va muy ligado a la tercera parte, que es la retención también frente a lo del algoritmo. Entonces cada vez que tú te quedas viendo un video, pues el algoritmo va aprendiendo cómo te comportas y así mismo te va mostrando los videos que te agradan. Todo el tema, digamos, de revenue, pues tiene que ver sobre todo con las monetizaciones, cómo obtener tráfico para direccionar, digamos que también esa idea. Y la parte de referencia también, digamos que hace validaciones en la gamificación, que es tener un perfil, todo el tema de los shares, todo el tema de tener likes, toda esa parte. Y también todo el tema de referencia frente a que entendemos que otras plataformas, en este caso podemos hablar de Instagram, que tiene su propiedad, que eso lo es tú claramente saber mucho más, André. Todo el tema de Reels, digamos, vas a compartir un TikTok o que grabaste en la plataforma de TikTok y lo vas a pasar a YouTube, pues claramente siempre te va a estar saliendo el marco de agua. Entonces, esos pequeños ítems finalmente van jugando un papel bastante importante. Súper interesante, Santi. Y con lo que tú nos dices, y pues también teniendo como, obviamente, para que podamos llegar a tener como los objetivos claros, hay que tener como unas métricas claves. Me gustaría saber pues cuáles son esas métricas que se contemplan dentro de una estrategia. Claro, claro. Digamos que ahí haciendo sinergia, sobre todo en este tema de analítica, es un tema demasiado transversal en donde normalmente el área de Andre, todo el tema que tiene que ver con contenido, David en la parte de diseño, de cómo se van claramente modificando las webs, pues tenemos inicialmente esas métricas que nos ayudan claramente a saber por dónde va la estrategia. Temas de tasa de conversión, que finalmente es en lo que todo recae, saber qué tan relevante, mejor dicho, qué tan contundentes estamos siendo frente a las personas que están llegando, que tantas de ellas están realmente convirtiendo, ¿cierto? El tema del porcentaje de interacción, que tiene que ver mucho con el contenido realmente, entonces todo ese contenido que se hace de demasiado valor que realmente logre generar ese engage. Todo el tema de ingresos generados, si en algún momento estamos hablando de sitios web específicos como tienen que ver con e-commerce. Todo el tema de lifetime value es lograr saber el valor de ese usuario frente a lo que tiene que ver con mi sitio, ¿sí? ¿Qué tanto me aporta en un año? Podríamos, digamos, colocar en ese periodo. El valor promedio de pedidos, que es normalmente que está muy atribuido a lo que les digo, e-commerce, tiempo en el sitio, páginas por sesión, todo el tema de tasa de clics que tiene que ver con el CTR, saber qué tan relevantes estamos siendo sobre todo en esos canales de adquisición como lo es pauta, todo el tema también de orgánico, referidos, el costo por adquisición, si hablamos ya directamente de temas de pauta, porcentajes de visitantes recurrentes y digamos que como para cerrarlo hay un poco más en índice de satisfacción de lo que tiene que ver con los usuarios, ¿no? Digamos, hay algo que me gustaría que pudiéramos hablar es sobre todo el tema de cómo ese contenido, digamos, que hace sinergia con el usuario y cómo también el interfaz es tan importante para que las personas obviamente se sientan cómodas en la navegación, David. Sí, digamos ahí me gustaría como destacar otra vez el ejemplo de TikTok. Yo soy un aficionado totalmente a TikTok, pues por las dos cosas, simplemente también por el contenido que ofrece y por todo lo que detrás en la parte de marketing. Pues entonces me parece muy interesante. Entonces igual toda esta parte como de cómo ellos fueron creciendo y cómo empezó la plataforma, como simplemente videos en los que nos creaba gente bailando, y cómo ha evolucionado ahorita que simplemente pues hay contenido para todo el mundo con algoritmos totalmente distintos para cada persona. El algoritmo es demasiado exacto, entonces esas cosas me sorprenden mucho y todo eso también viene pues a través de las interfaces que ellos manejan y el modo en que ellos lo manejan. Como el crear el video tan
tan rápido ahí, tener esa sección separada de lo que es para uno, de los seguidores, ahora incluso que uno puede guardar el contenido separado en colecciones. Todo ese tipo de cosas que ellos van trabajando y que van pues como evolucionando a medida que va conociendo el usuario, pues son súper interesantes para la generación de contenido y para la interfaz, que pues cada vez evoluciona más, ¿no? Entonces, digamos ahora con esa parte de las recompensas, uno siempre que entra, pop, sale la recompensa con un flotante, entonces como tener en cuenta también ese tipo de cosas que ellos hacen es tremendo. El swipe infinito, que todos sabemos que es completamente adictivo, por no decirlo de otra manera, es adictivo. Incluso ellos tuvieron que en un momento generar videos en los que uno tenía que hacer una pausa, ¿cierto? Y se empiezan a generar también otras aplicaciones para que uno bloquee ese tipo de contenido. Entonces eso es como supremamente interesante con ellos. Entonces pues es un caso resaltar y eso es como que no generar ese tipo de contenido tan consumible para esa red y como que ahora se puede generar de tantas distintas maneras, es muy divertido. Igual creo que ahí es donde entra como la relevancia de todo el tema de la analítica, o sea, es conocer al usuario y es poder generar ese contenido que realmente invite al usuario a generar alguna interacción, porque si bien nosotros tenemos muchas métricas, que una de las que la gente más quiere o las marcas más quieren son tener un montón de número de seguidores, son métricas de vanidad, que al final si esos seguidores realmente no son seguidores de valor, que generen interacción con el contenido que nosotros estamos haciendo, que lo compartan, que le den like, que comenten, pues realmente no son seguidores que tienen valor. Entonces a veces se pierde un poco como el objetivo, cuando realmente lo importante es exactamente eso, o sea, enganchar al usuario desde el primer momento, desde los primeros 2-3 segundos, y que la gente se quede con la marca, que quiera seguir consumiendo el contenido, que quiera más, y que ya simplemente entra a la red social a buscar lo que uno ha hecho. Esa es la finalidad, o sea, que la gente no simplemente como que deslizando te encuentre, sino que al final diga como, oiga, esto está muy interesante, está muy chévere, quiero entrar a buscarlo, saber qué más tienen, qué más han hecho. Y digamos que TikTok da esa posibilidad que cuando tú subes un video, si al video le va bien en este momento, tú puedes tener un alcance casi que infinito, o sea, es constante, o sea, tú entras hoy y tienes 1000 vistas, mañana tienes 2000, pasado mañana 3000, pero también si el contenido no es bueno, TikTok te corta el alcance inmediato. Entonces ahí es muy importante de verdad tener una relación con el usuario, conocer muy bien cuál es tu usuario, en qué edad está, cuáles son sus intereses, por qué visita tu contenido y no otro, por qué se queda viéndolo, cuánto es el tiempo que dura viendo tu video, si realmente haces un video de 10 minutos lo está viendo completo porque el contenido realmente es enganchador, es interesante, es importante o no. Y es que acá en temas de contenido muchas veces la gente se va en temas de tendencia, y por supuesto la tendencia es súper importante, pero entonces realmente la tendencia aplica para todas las marcas y aplica para todas las redes sociales y todos los contenidos. Pues no, hay que ver el usuario que está buscándonos, y lo más importante ahí también es pensarse un poco en qué requiere mi usuario requiere contenido de valor, cómo le puedo dar yo valor a esa persona que está buscando. Si yo, por ejemplo, no sé, tengo una marca de tintes o una peluquería, pues la gente seguramente está buscando cómo cuidarse el cabello, entonces yo tengo que brindarle, no sé, tips para cuidarse el cabello. Pero todo eso lo podemos hacer muy rápido y hacer testeos, porque testear es demasiado importante en esto. O sea, para poder conocer al usuario hay que testear el contenido, hay que irnos por una rama, por la otra y ver qué nos funciona mejor. Obviamente en temas de tendencia, volviendo al tema, pues eso digamos que es muy funcional en momentos y eso nos puede ayudar a crecer un montón en momentos, pero eso tiene que ser sostenible en el tiempo. Y para ser sostenible pues tenemos que crear un grueso de contenido que realmente le aporte valor al usuario y que pues al final nos ayude a cumplir las metas que tenga cada cliente, porque eso también varía mucho. Nosotros no podemos decir que un contenido es exitoso porque, no sé, gané 50.000 seguidores. Realmente ese era el objetivo que mi cliente tenía, o realmente ese era el objetivo que mi marca tenía cuando yo empecé, o mi objetivo era tener un mejor engagement, y resulta que yo tengo 50.000 seguidores y 2 likes. Pues eso no tiene ningún sentido, eso no está exacto, o sea, no funciona. Entonces creo que ahí es muy importante como esa analítica realmente llevarla a los objetivos y a cómo lo vamos a cumplir. Sí, ahí para cerrar ese tema, siento que hay algo que pasa de una manera como muy orgánica, no sé si de repente lo han detallado, y es que el usuario al momento de que, o sea, se consume por la red social en el buen sentido y se vuelve embajador
O sea, finalmente tiene su, así como dice, su spot o su espacio en su perfil y él se vuelve, así como dice, los TikTokers, los influencers y finalmente de cierta manera es como si pues estuviera muy arraigado, también trabaja para el crecimiento de esa misma red social. Mira que ahí me haces pensar en algo que esto es tendencia para el 2024 y seguramente va a funcionar muy bien y son los creadores de contenido UGC, que es todo el tema de generación de contenido cuando no se necesita, digamos, un tema de un influenciador con muchos seguidores, sino gente orgánica real que genere contenido para la marca y que posteriormente ese contenido sea publicado en las redes sociales de la marca. ¿Por qué? Porque eso genera confianza, es mostrar el producto, es ver cómo es la aplicación del producto, es realmente tener un poco una conexión mucho más cercana y mucho más real con el usuario. Mucha gente, digamos que una de las luchas de la gente cuando genera contenido es cómo tengo reviews o cómo tengo como las reseñas de la gente con respecto a mi producto, respecto a mi servicio, pero el tema de generación de contenido UGC creo que es la respuesta a eso y es como a través de creadores de contenido que se dedican a esto, que no tienen un montón de seguidores, pero que generan contenido más real, más cercano y menos editado, pues realmente generan una como más alcance, más interacción y mucha más conexión con la persona que está al otro lado de la pantalla. Sí, digamos que ahí como también tocando el tema y como todo eso revolucionó, pues bueno, digamos que este cambio de redes en la parte pues del diseño y de la manera en que se crea contenido de la parte pues digamos audiovisual, es lo que tú decías, Andrés, entonces como que la cosa ya no viene al ser super producido con un montón de cosas, sino más bien como al ser muy real, a entregar cosas directamente pues a las personas, cosas que valgan la pena, digamos. Bueno, tras TikTok tiene una parte pues que también fue un boom en el momento que era education, entonces uno veía tips de un minuto en los que encontrabas pues cosas como cómo hago este efecto en Illustrator, Sí. cómo arreglo mi carro, ahorita cómo entreno mi perro. Entonces como que esas son cosas como ya personas hablando directo a la cámara o mostrándole con su celular a las personas cómo lo hacen y ya, basta como del set super producido, ese tipo de cosas, sino como ser súper real. Para eso, entonces como que abrió la puerta mucho también a que las personas pudieran acceder a ese tipo de producción y no pues al formato también, pues, totalmente producido, que igual también sigue siendo totalmente válido, ¿no? O sea, incluso pues en la publicidad que aparece en TikTok vemos de las dos maneras, ¿no? Entonces vemos las cosas súper producidas, el anuncio de Marvel tremendo, o pues simplemente el anuncio de croquetas locales también de una persona hablando de algo. Sí. Entonces como que esa parte también es para tener en cuenta lo que también se va a venir y lo que va a seguir pasando de aquí en adelante, no solo en TikTok, sino en las redes que vengan posteriores y pues esto traspasando a Reels y pasando pues a otras redes sociales también, incluso en Facebook, pues ya las personas también comparten cosas de TikTok o de Reels o pues, videos de YouTube incluso también, entonces como que eso es súper interesante, incluso ver la transformación que tiene también YouTube. Si ustedes abren ahorita en mobile, te bota de una vez historias, ya no te bota el menú principal de YouTube, sino como también pasando ese formato como de contenido de consumo. Todo el tema de shorts. Sí. Sí. Entonces todo eso vale mucho la pena como tenerlo en cuenta y eso pues también es otro de los números que vale pues mucho la pena analizar y entender como hacia dónde queremos ir y que nos sirve dependiendo de nuestro usuario, si nos sirve pues la parte producida o si nos sirve la parte pues mucho más real, ¿no? Entonces tener muy en cuenta eso también en la hora de revisar los números. Sí. Ahí también entra un tema súper importante que en digital pasa todo el tiempo y es la actualización, o sea, uno acá tiene que adaptarse a todo lo que venga y es como hoy funcionan los reels o los videos cortos, mañana puede que no y tenemos que estarnos adaptando a todas las funcionalidades nuevas que tienen las redes y realmente es que cuando algo funciona todas las redes se pegan a eso y lo integran dentro del contenido como para no perderse, para no dejar de ser vigentes. Entonces, esa es la idea, como, así como se adaptan las redes sociales y así como se adaptan, digamos que las diferentes plataformas, pues así mismo debemos adaptarnos nosotros como empresas para poder generar contenido que al final cumpla los objetivos, que pues es lo que uno se marca desde un inicio. Y la analítica va hacia eso. ¿Qué objetivos me planteo y cuál es la ruta que voy a escoger para cumplir esos objetivos? Andrés, sumando a lo que nos estaban contando ahorita David y Santi, ¿nos podrías compartir cuáles son como esos criterios, como son esos retos de la analítica web en el contexto del growth marketing?
Sí, mira, indudablemente la analítica web es demasiado importante dentro de la estrategia de marketing digital. Em, y pues obviamente todo parte de los objetivos que nosotros o que las marcas establezcan desde un inicio y para dónde van. Pero también hay que tener muy presente o muy en cuenta cuáles son esos retos que se tienen que afrontar y también tenerlos como muy medidos o estar en seguimiento. Lo primero pues es todo el tema de la privacidad en los datos y las regulaciones que existen. También tenemos un tema de la diversidad de las fuentes de tráfico, cómo llegan los usuarios al contenido que nosotros generamos. Hay otro tema que también hay que tener en cuenta y es la atribución de las conversiones, de dónde viene la conversión, a qué canal se le atribuye esa conversión. También es muy importante saber o analizar si tenemos los datos completos para poder generar un análisis o si tenemos datos inexactos. Eso también es relevante. Como les decía ahorita, hay algo muy importante y es todo el tema de la evolución y cómo cambia el algoritmo en los diferentes canales digitales, y ligado a eso, cómo nosotros nos estamos capacitando y adaptando constantemente a ese cambio para que las cosas se den de manera adecuada. Pero todos esos retos, digamos que es algo que se puede afrontar si nosotros tenemos como profesionales que tengan el conocimiento técnico, que estén, digamos, disponibles para adaptarse a todos los cambios que tiene la industria y todas las plataformas digitales, y también, sobre todo, que tengamos profesionales que tengan un enfoque muy ético por todo el tema de esa privacidad de los datos que hablábamos antes. Entonces, digamos que todo se puede superar siempre y cuando uno esté alineado con los objetivos que tiene desde un inicio y pues tenga, digamos, que en la vista o en la mira todas esas situaciones que pueden pasar y estar como antes de pensar qué puede pasar para poderlo ejecutar. Gracias, André. Aquí me genera una duda y es que pues en SEO y en contenidos pues es un poco más fácil medir como los KPIs, pero David, esta pregunta es para ti. En diseño, ¿cómo logramos eso? Bueno, digamos que esa es una pregunta que ha cargado el diseño durante pues, toda su existencia, y es que precisamente el diseño es algo subjetivo y es cómo medimos la creatividad. ¿Cómo logramos poner esto en valores cuantitativos y no solamente en valores cualitativos? Entonces, pues la verdad, hay herramientas que de pronto nos van a permitir a través de experimentos, digamos, no sé, el A/B test. Es una cosa que, digamos, en la parte de analítica web funciona mucho. Y pues pensando, digamos, todo este tema de lo que sería un A/B test, uno podría hacer una ramificación infinita de A/B test. Entonces, si yo estoy en una página web y cojo un botón y digo, lo voy a poner en un lado rojo y en un lado verde. Listo. Listo, me funcionó más el verde. Pero ahora le puedo hacer un A/B test al botón verde. ¿Me sirve más cuadrado o me sirve más redondo? Y así, en infinitas posibilidades, vamos a poder hacer este tipo de cosas. Así, digamos que vamos a poder acotar un poco lo que sería como esa medida del diseño y lo que funciona más para el usuario, ¿no? Pero significativamente o puntualmente no vamos a lograr decir como cuánto vale el diseño o qué tanto alcance tuvo un diseño particularmente, porque finalmente es algo subjetivo y de percepción de las demás personas, ¿no? Pero sí podemos lograr como acotar al máximo o reducir al máximo ese tipo de cosas a través de este tipo de pruebas que digamos que son las más efectivas. Incluso pues también otra vez tomando el tema de Hotjar, a través de los mapas de calor pues también podemos saber en dónde se fija más la gente, a través de las grabaciones podemos ver dónde tienen muchos más problemas las personas, entonces si hay un click reiterativo, entonces ese tipo de cosas las podemos medir, estamos diciendo aquí estamos fallando, podemos probar esto y llegar a una solución también pues más tangible, ¿no? Esa digamos que sería la parte en la web en lo que se podría solucionar. Ya en la parte pues como de contenido de redes, ese tipo de cosas, digamos acá, pues personalmente en Pax también lo hemos manejado de esa manera, ¿no? Logramos hacer A/B test de diferentes piezas, o sabemos, digamos, a través de los números en el rendimiento, como tal vez si pongo el botón de color amarillo, tal vez si pongo la letra de color amarillo, este tipo de frente me sirve más. Bueno, hay cosas también pues instauradas también en el diseño que nos permiten saber que va a funcionar más o menos, pero no es una fórmula que se pueda medir tal cual, ¿no? No es perfecto, sino son unos números cuantitativos que podemos hacerles un análisis cualitativo. Esa es como la manera en la que se puede medir y la que la analítica web ayuda al diseño, ¿no? Y en la que pues aquí nos apoyamos en el diseño, ¿no? A través de todo ese tipo de experiencias, pues de diseño de experiencia de usuario y de diseño de interfaz. David, tú hablaste sobre el sitio web y me gustaría, Santi, que me apoyaras aquí en cómo funciona la interpretación de los datos en un sitio web.
Sí, ok, digamos que acá lo principal siempre es responder sobre pues, esa interpretación a partir de una segmentación, en este caso de los visitantes, y también que todo este tema de analítica vaya en una estrategia de CRO, que es prácticamente lo que se conoce como Conversion Rate Optimization o la optimización realmente de esas tasas de conversión. ¿Sí? Frente a eso, debemos reconocer las internas principales que vamos a medir. Imagínense que tenemos, así como dice, un mapa súper extenso en un e-commerce, demasiadas internas en las que debemos claramente de esa población de URLs, por decirlo de alguna manera, nos segmentamos en algo más corto para a partir de eso lograr migrar a las demás. ¿Listo? Posterior a eso, tenemos que comprender el journey del usuario, que era lo que hablábamos al inicio. ¿Sí? Todo el tema de cuál es ese paso a paso que tienen los usuarios para poder ver literal por dónde se mueven y finalmente lograr estudiar, empezar a generar bloques de esos usuarios como para tener una información demográfica y poder generar insights a partir de eso. ¿Cómo es ese comportamiento específico de esa población ya como en subgrupos? ¿Vale? Sí, digamos que ahí también Santi, hay una cosa clave y es cómo podemos identificar, y bueno, lo que tenemos que hacer es identificar qué interfaces tienen mayor interacción y cuáles no están siendo relevantes para el usuario, que finalmente es la persona que está pues, utilizando la web, ¿no? Eso pasa mucho en web, que hay opciones y botones o ciertas interfaces que se nos quedan en el aire que no usamos y que el usuario las pasa por encima, en la que también estamos perdiendo pues mucho esfuerzo, ¿no? Y esto no solamente pues es con interfaces, sino también pues desde la misma planeación del diseño, como no sé, desde el wireframe o desde el contenido que vamos a poner aquí. Si esto sí va a ser una interna, si es necesario que sea una interna, pues simplemente esto no sé, lo boto como un pub. Ese tipo de cosas también es muy importante como que logremos meterlas ahí y que logremos identificar esos tipos de contacto con el usuario, son claves. Sí, que es importante lo que dices, porque finalmente digamos que hace match con el tema de los insights, es lograr digamos que en esos subgrupos que ya tenemos identificados, a partir de ese comportamiento que tenemos, qué nos funciona y qué no. Sí, o sea, de todo lo que en algún momento se planteó al inicio de, digamos que de un sitio web, cómo logramos también evolucionarlo, ¿no? También a partir de eso, de todo ese comportamiento que tenemos, pues ya recopilado por medio de la analítica, va muy ligado a lo que dice Dave, pues como que, venga, de todo esto que yo tengo, realmente qué es lo que me funciona. Y ahí es donde empezamos un proceso más en sinergia con el tema de growth, ¿sí? Claramente a partir de analítica, que es todo el tema de generar las hipótesis. Entonces, muy bien, digamos como también me afianzo un poco a lo que dice Dave de los test A/B. Entonces, a partir de una hipótesis decimos como, oye, es que vemos que hay una concentración, lo que en Hotjar podríamos definir como un punto caliente, un hotspot, y dentro de eso poder lograr evidenciar todo el tema de la experimentación, ¿sí? Y a partir de todo ese tema de la experimentación, pues claramente tenemos que darle un tiempo para que pues podamos recopilar información, vale la redundancia, de ese experimento, ¿sí? Y ahí ya recaemos en el último paso, realmente, que es todo el tema de la iteración, que realmente no es como un paso más, sino como que empieza otra vez el ciclo. Entonces, algo que de pronto no mencionábamos muy fuerte al inicio es todo este tema de growth. La premisa principal es crecer rápido. Entonces, finalmente la analítica es la que nos va a dar ese roadmap, como lo hemos mencionado, claro, para poder obviamente ir, que esos paso a paso, que en algún punto, claro, van a haber hipótesis, como decimos, todo el tema de la experimentación, y que vamos a esperar, obviamente, de ellos, y volver a ese loop constantemente. Gracias, Andy. Y considerando pues este tipo de estrategias, ¿ustedes cómo creen que este tema de analítica web impacta al comercio electrónico y pues de qué forma se puede adaptar para que lleve un mejor registro pues 360 de ventas, de como su función principal? Sí, digamos que qué bueno que lo preguntas, Caro, porque digamos que claramente dentro de los sitios web podríamos catalogar diferentes modelos de negocio, ¿no? Finalmente todo lograría recaer en algún punto que nuestro objetivo o nuestra conversión principal pues va a ser la monetización o la compra de un servicio y un producto, es lo que pues pudiéramos obviamente catalogar allí.
Dentro de eso, digamos que el rol de la analítica, en este caso en el comercio electrónico, podríamos decirlo que lograría hacer un mayor match. ¿Por qué? Porque entendemos que en un e-commerce pues tenemos pasos, y menciono unos cortos como para que tengamos el contexto, y es: la persona ingresa, tiene una intención de búsqueda, aterriza en X producto o servicio, es lo que se cataloga como ver el ítem, literal, o ver el producto. Posteriormente a eso, ¿qué puedo hacer? Una acción de añadir al carrito. Entonces ya vamos marcando un journey, vamos pasando, tenemos literal un paso a paso. Posteriormente a eso podemos tener un formulario, un checkout, y finalmente, a partir de la analítica y todo lo que tiene que ver con el contenido, que finalmente es el que tenemos la adquisición, todo el tema de la interfaz, que es con la que David es totalmente experto en ello, lograr ahí evidenciar a partir de la analítica, oye, ¿dónde tenemos esa brecha de salida? Que tenemos, no sé, imagínense un embudo que entra un cardumen de personas así, pero realmente la parte de la conversión es así de angosta. Entonces ahí es donde podríamos hacer match con ese tema. Sí, total. Y eso que hablas pues como del journey map y toda esta parte del embudo, es como, ahí es la clave, o sea, es donde nosotros como desde los dos lados debemos identificar en dónde estamos fallando, en dónde, pues como lo dijo Santi, la idea es monetizar, la idea es convertir. Entonces, en dónde se está presentando el abandono, en qué etapa es embudo. Sí tiene que ver con problemas también de lo que dice Santi, de la interfaz. Si es que desde el diseño se está generando el problema, si es que el usuario no está logrando pasar esa barrera por alguna cosa, un botón que no funciona, un formulario que es muy extenso, y entonces, pucha, ¿a quién no le da pereza como llenar un formulario gigante para comprar? Es que, pucha, quiero es exacto, amigable. y uno quiere comprar, al final lo que quiere comprar. Yo personalmente pues soy una persona que compra mucho por internet, por mobile, por escritorio, incluso a veces lo reviso por mobile y por escritorio porque, no sé, la maña, pero soy una persona que compra mucho así, y lo que quiero es llegar rápido a finalizar la compra. Entonces hay que identificar dónde es donde presentamos el mayor abandono y por qué. Si es porque de pronto el producto es malo, no se está viendo muy bien en la foto, o si es que en verdad el botón de añadir al carrito no está siendo tan chévere, si las tallas, si estoy buscando ropa, no está a simple vista. Todo ese tipo de cosas son las que debemos identificar para lograr hacer mucho más amigable pues este proceso y todo este journey, Sí. que sea lo más amigable posible con el usuario, porque finalmente pues ellos son los que merecen como esa buena experiencia con nuestro producto. Y algo que agregar ahí, digamos que incluyo a André ahí, y es como que la parte más compleja es la adquisición. Entonces imagínate que tienes literal un local, digamos que voy a usar esta analogía, y es como que tienes un local divino en una calle súper transitada, pero nadie ingresa. Entonces finalmente colocas a alguien como para que se adquieran esas personas, que podríamos traducirlo en esta analogía a lo que tiene que ver con el contenido, ¿sí? Entonces imagínate que todo el equipo de André haciendo un contenido súper persuasivo, y que eso quedara como un libre albedrío en que sí, qué chévere, tengo, como lo mencionaba André, métricas de vanidad frente a, sí, tengo 1000 de tráfico, X cantidad, pero ¿cuántos de esos realmente están aterrizando en la compra, no? Y además que ahí hay otro tema también muy importante, y es que no solamente hablamos de, claro, ya tenemos la adquisición de las personas, ya llegaron las personas, van a comprar. Digamos que a pesar de que la interfaz no sea la mejor, finalizan la compra. Yo como marca realmente voy a tener una persona que vaya a recomprar mi producto más adelante. O sea, eso es un punto súper importante, porque es como que si mi experiencia como usuario, mi experiencia como cliente es mala, seguramente a pesar de que el producto sea maravilloso, yo lo voy a pensar 2 veces para comprar, porque se demoró demasiado, porque me volví un 8 para poder hacer la compra, porque tuve que pedir ayuda, porque tuve que entrar 2 o 3 veces. Entonces creo que ese tema del análisis del e-commerce es verlo mucho más allá de simplemente que se vea bonito. Tiene que ser funcional, tiene que ser amigable para el usuario y tiene que pensarse a futuro. O sea, realmente yo quiero que todas las personas que entren solamente me compren una vez. Pues no, yo necesito clientes recurrentes, yo necesito personas que todo el tiempo estén alimentando esa página, que estén ingresando, que busquen lo que yo estoy vendiendo. Entonces eso se logra generando como un match entre, claro, el contenido que lleve a las personas a la compra,
el producto que sea un producto que realmente valga la pena y pues valga todo, y la experiencia de compra que obviamente está enlazada en todo el tema de cómo genero yo la compra a través del e-commerce y posteriormente cómo la marca hace la entrega del producto. Entonces creo que ahí es muy importante como que cuando una marca se piensa generar un e-commerce es pensarlo en global, o sea, cómo va a funcionar cada etapa del proceso, cada paso, que era un poco lo que decía Santi, y cómo es el cliente desde que llega hasta que finaliza, o sea, que la atención sea perfecta. Eso es lo que va a hacer que mi cliente se convierta en un cliente recurrente y que todo el proceso tenga éxito. Sí, de hecho hay algo muy importante que de hecho las empresas tienen muy ajeno y nosotros digamos que como agencia tenemos una responsabilidad muy grande que realmente es direccionar todo ese tráfico, las conversiones, llevar leads de calidad, todo ese tema. Pero hay un punto de quiebre en el que el growth marketing, que claramente es todo este tema online, logra tener sí como un umbral medio paradójico y es la parte ya de la empresa, ¿no? Imagínate que tú tienes una web súper bien, tienes un buen journey, tienes un buen checkout, tienes buena tasa de conversión, pero lo que tú dices es muy valioso, Andrés, como que la persona realmente en algún punto volver a comprar, qué tal que haya tenido una mala experiencia en la parte off-site, es decir, que se demoraron en entregar y que todo el tema de packaging no es el que él esperaba, un tema de percepción un poco más afuera, incluso también el uso de los CRMs es súper importante en este proceso, ¿sí? Lograr tener uno todo el control de sus clientes, en dónde va, todos los pipelines, en fin. Es muy importante y a veces digamos que normalmente las empresas logran también dejar ese proceso de lado y es tan importante como todo el tema de postventa es No, muy importante. Y ahí digamos que hay un tema muy importante, y esa parte como en la postventa, es lo que hablamos de lo que pasa apenas yo pago. Entonces, yo creo que bueno, en la humanidad también está como hasta ahora en esa parte de transformación de lo que es comprar directamente y que uno tenga el producto ya en la mano, tangible, en la tienda pues, física, a la parte online, ¿no? Entonces, como que cuando yo pago y digo, pues pucha, ¿será que mi plata quedó en el aire? Yo necesito alguien que me diga dónde está mi producto, que me llegue el mail diciéndome su producto está aquí y que a las 10 horas me diga ahora está aquí. Y, así, Y empieza uno a rastrear la guía 5 minutos después de la compra. Y eso es muy importante y eso también es lo Que que sale dice, entregado y no se lo han no se lo entregado. han entregado. Entonces, todo ese tipo de experiencias y todo ese tipo pues, de mapa hay que pensarlo, diseñarlo y tenerlo muy en cuenta porque si no uno, pues yo creo que está fallando, o sea, está maltratando un poquito como al cliente y la idea es no, nunca hacerlo. Sí, tal cual. ¿Tenemos algún ejemplo de alguna marca que ustedes digan que lo hace muy bien? Pues nosotros hemos validado, digamos que bastantes casos de éxito, sí. Pero hay uno que de repente, David, si me lo permites, creo que Spotify. el de Spotify, sí, o sea, es como que o sea, las cabezas detrás de estas empresas son bravas, o sea, es como que finalmente respiran el tema del crecimiento y cómo hacen para adquirir. Y es básicamente como si lo llevamos un poco, perdón, al ejemplo que hicimos hace un evento de TikTok. Spotify finalmente logra comprenderte, o sea, es como que literalmente te adquiere. Tú puedes personalizar tus listas de reproducción como tú prefieras, ¿sí? Digamos que ahí ya lo que logra es activarte, o lo que en algún momento podríamos hablar en growth marketing como el aha moment, como que yo digo, ok, por aquí hago match, hago engagement con esta plataforma. Cómo logra incluso también el algoritmo comprenderte, ¿no? Es como que se acabó tu lista de reproducción, que estás, no sé, escuchando X género, y no para de reproducir, sino que si tú le tienes el autoplay, ¡pum!, te coloca algo similar, incluso te ayuda a explorar incluso canciones de ese género que nunca habías explorado, ¿sí? ¿Cómo amplía ese espectro de visibilidad? Todo el tema de interfaz, ¿no? O sea, en mi parecer es demasiado amigable, ¿ya? Como que cualquier persona digo yo, de cualquier edad puede utilizarlo, y algo que a mí me parece, boom, que yo soy usuario de Spotify, es, ahorita se me escapa el nombre, pero lo que pasó hace poco, lo del tema anual, Claro, que te tu dice, resumen del año. exacto, o sea,
es analítica pura. Sí. O sea, imagínate ese data lake donde tienen toda esa información y a ti te personalizan. O sea, te dicen, David, te escuchaste tantas horas, tantos géneros, Andrei, tuviste esto, hiciste esto, exploraste esto. Incluso algo que me sorprendió, que claramente, o sea, es como, claramente era pregrabado, claramente, pero, oye, tenemos una llamada, no sé si a ustedes les pasó como escuché un grupo que se llama Parcels, y una llamada de Parcels, y yo como, pues pucha, o sea, hacen un engagement y realmente uno se vuelve embajador de eso. Finalmente uno como que dice, oye, pues, Spotify, uno, oye, deberías usarlo porque mira lo que tiene. Publicidad gratis además, porque cuánta gente no se tomó el pantallazo y compartió todo lo que escuchó durante el año. Entonces ahí está, mejor dicho, o sea, eso es contenido Sí, UGC puro y duro. Sí, de verdad que tesos. Santi, con ese ejemplo me haces pensar y hacer una pregunta directamente a André, y es cómo el rol de la analítica está para mejorar el contenido. Pues mira, como lo hemos venido hablando, digamos que durante todo este rato, finalmente la analítica es la que nos marca a nosotros la ruta para tomar decisiones. Si hacemos esto o hacemos lo otro, y es precisamente como esa recopilación de los datos del usuario para poderlo comprender. Lo que nosotros siempre buscamos en marketing es poder saber qué es lo que está pensando la persona que está al otro lado. Si yo estoy en cierto nicho de mercado, esa persona, lo que les decía anteriormente, cuántos años tiene, cuál es el tomador de decisión. Si yo, por ejemplo, estoy hablando de B2B, cuál es la persona dentro de esa organización que toma la decisión de generar una compra, cuáles son las características que tiene, es profesional en qué tipo de contenido consume. Entonces, cuando uno ya tiene como ese buyer y ya sabe cuál es el público objetivo al que va a llegar, pues ya tú simplemente te armas el mapa de, bueno, listo, yo para que empiece a conocerme voy a mostrarle tal contenido, pero posterior a ese contenido voy a enlazar otro que me lleve un poco a que la persona ya me considere como una opción, porque digamos que es como una vitrina. Tú llegas, entonces llegas a un lugar físico y ves un montón de opciones y vas a comprar zapatos, entonces tú ves acá un local, acá otro, y tú simplemente vas por la calle, vas conociéndolos todos, pero de repente vas a ver que hay algunos que tienen los zapatos que a ti más te llaman la atención, entonces tú dices, voy a empezar a considerar esta tienda y esta tienda, pero ya después de eso tú empiezas a analizar, bueno, cuál es la que me ofrece mejor experiencia de compra, cuál es la que tiene mejor calidad en sus productos, y ahí es donde tú llegas a la parte final, que es la conversión, a cuál tienda le vas a comprar. Entonces creo que nosotros en generación de contenido es tan importante la analítica para poder ver dónde está el usuario, en qué parte del embudo está, y finalmente cómo lo hago que se enamore tanto de mi producto, que tenga como tanto match, que esté como tan enlazado con mi producto, que diga como yo elijo esta marca y no otra. Y es que la finalidad es poder meternos en la mente y el corazón del consumidor, porque cuando tú estás en la mente, bueno, tú lo consideras, pero cuando tú estás en el corazón del consumidor es que no te cambia. Y es lo que pasa, como hablábamos en otros momentos y en otros espacios con Mac o con iPhone, que la gente es como, mira, es tan bueno este producto que no lo cambio, porque realmente lo quiero, me gusta, todo lo que sacan quiero es comprarlo nuevo, pero no cambiarlo por otro. Entonces creo que eso es como lo importante, como que podamos llegar a eso, que el contenido sea tan sostenible, que podamos llegar al corazón del consumidor o al corazón del usuario para que se case con mi marca. Eso es lo que nosotros necesitamos, que la gente se case con nuestra marca. Andrés, tú dices algo muy importante ahí, y es que nosotros en el parte del contenido, pues nosotros tenemos como objetivos totalmente diferentes, porque nosotros no estamos directamente vendiendo. Entonces aquí, ¿en qué momento podemos revisar como el éxito de la estrategia o la campaña que estamos implementando en contenido? Sí, mira, ahí hay algo muy importante, y es que uno, antes de pensarse en generar una lista de contenidos infinita, porque bueno, eso es otra cosa que también la gente tiende a pensar, ¿no? Que yo tengo que publicar 5 videos al día para que mi marca sea reconocida, para que todo el mundo me quiera. Ojo,
cuál es la calidad de ese contenido que yo estoy publicando, realmente eso que yo estoy poniendo, esos 5 videos que yo estoy poniendo tienen todo el valor que yo quiero proporcionarle a mi cliente, están mostrando todo lo que yo quiero mostrar de mi marca o simplemente es puro contenido vacío que no va ni con la ética, ni con la calidad de mis productos, ni con nada de lo que yo quiero mostrar de mi marca. Entonces creo que ahí es muy importante sentarse, hacer un análisis de qué es lo que se busca y a través del análisis pues ver la dirección que va a tener. Entonces yo, por ejemplo, quiero hacer una campaña, vuelvo y digo como es una métrica de vanidad, pero es una métrica que a la gente le encanta y es como voy a hacer una campaña para tener seguidores. Ok, entonces ¿cómo vas a tener esos seguidores? ¿Cuál es el paso a paso que vas a seguir? Si tú, por ejemplo, que era lo que ponía anteriormente, haces una campaña para obtener seguidores, pero resulta que hiciste no sé, fuiste muy juicioso en generar una línea de publicaciones que daban valor, no ganaste seguidores, pero ganaste un montón de likes y compartir, y gente que compartió tu contenido, y gente que lo envió a otras personas, y que lo vio muchas veces, y que lo guardó, porque guardar un contenido es algo como ya una acción que uno dice como, bueno, sí fue de valor, o sea, porque también todas las acciones, claro, son relevantes, a nosotros nos interesa que la gente genere interacción, pero hay algunas acciones que pesan mucho más. Tú das un like, pues tú casi que regalas un like a cualquiera, pero si tú guardas el contenido o si tú te tomas el tiempo de compartirlo o si tú te tomas el tiempo incluso de generar un comentario con respecto a ese contenido, pues ahí hay una interacción mucho más grande y un engagement mucho más, como una relación mejor con el usuario. Entonces creo que es muy importante que uno primero como que se piense qué es lo que va a hacer, cuáles son los objetivos y de ahí empezar a medir. ¿Qué es lo que más te interesa medir? ¿Te interesa medir que la gente interactúe? Ok, vas por ese. ¿Te interesa alcanzar a muchísimas personas porque lo que tú quieres es posicionamiento? Ok, entonces vamos por ese. Pero lo primero es trazarse como las metas claras para dónde vas y de ahí pues poderlo hacer. ¿Tienes algún ejemplo? Mira, podemos hablar, por ejemplo, de una red social que no hemos tocado, pero a mí me parece muy interesante y es LinkedIn. Mira, hay muchas marcas y tengo el ejemplo de una que es una marca financiera. Entonces ellos tienen el objetivo de poderse convertir en una marca empleadora que realmente como que se vean todos los beneficios que ellos tienen de manera laboral, pero al generar contenido, generaron un contenido que era de tendencia o de momento. Y resulta que el contenido no tuvo la mejor interacción, no tuvo el mejor alcance, entonces ahí uno empieza a pensar, ok, realmente es para dónde va la marca, cumple con el objetivo, pues no, porque simplemente es un contenido de tendencia, no está contando cuáles son los beneficios que tiene la marca al ser uno pues trabajador de la marca y tampoco está teniendo interacción de alcance, entonces realmente es el objetivo realmente es el contenido que yo quiero sacar. Pues no, tengo que analizar es hacia dónde va. Y si de pronto yo genero un contenido que sea un contenido 100% de marca empleadora y no le va tan bien, pues ahí tengo que revisar y mirar, ¿realmente en temas de diseño es atractivo o no es atractivo? Porque eso también es importante. Yo puedo generar contenido que tenga muchísimo valor, pero que a la vista no es atractivo. Entonces ahí yo pierdo al usuario. Entonces por eso es muy importante que todo el contenido que nosotros generemos enganche desde lo visual y desde el contenido como tal, o sea, lo que dice en texto o si es un video y estamos hablando, pues las primeras 2-3 palabras tienen que ser súper claves y súper enganchadoras. Perfecto. Bueno, estamos llegando al final. Nuestro equipo que está detrás seleccionó 3 preguntas en específica que nos hicieron. Cada una va para David, Andrea y Santi. Empezamos. La primera que nos dicen es: ¿qué recomendaciones tienen para la optimización de la tasa de conversión teniendo en cuenta el papel de la analítica web? Bueno, es una buena pregunta porque digamos que esta métrica pues aparece realmente al final del embudo, ¿no? Y como hemos venido hablando, pues mejorar la tasa de conversión no es simplemente estar enfocado en literal decir como, oiga, ¿cómo la mejoro? Hay un efecto, varios ítems detrás de esto para poder llegar a mejorar este KPI. Finalmente, tengo que tener bastantes factores y que nos impacta a todos realmente es como lo estaba mencionando hace unos minutos Andrés, realmente el diseño de mi sitio web es
el acorde con lo que quiero comunicar, mi cliente tiene una buena interfaz o la usabilidad es sencilla dentro del sitio, independiente del objetivo. Estoy adquiriendo realmente las personas que necesito, porque en algún momento puede ser como que tienes una tasa, una métrica de tráfico orgánico de cualquier canal que quieras colocar y la conversión son, no sé, tienes 1000 de tráfico y tienes 10 conversiones, tú dices, pucha, estoy trayendo una cantidad de personas pero me están convirtiendo pocas, y es donde uno empieza a revisar, realmente le estoy llegando a mi grupo objetivo, ¿sí? Realmente estoy con mi contenido afianzándome realmente a las personas que necesito afianzarme. Ahora, tema un poco más ladrichudos técnicos de lo que tiene que ver con el sitio web, pero que se puede traducir en, oye, mi sitio es rápido. Imagínate que apareces en la primera posición orgánica o estás haciendo también unos esfuerzos en pauta para aparecer allí y resulta que ingresas o la página está rota o carga demasiado lento. Entonces, todas estos ítems que estoy mencionando por encima logran impactar el tema de la tasa de conversión. Entonces, realmente es como un proceso muy holístico en lograr validar cuál realmente, por medio de analítica, realmente qué es lo que me está impactando para que esa tasa de conversión se vea afectada. Entonces, siento que por ese lado es donde debería iniciarse. Gracias, Santi. Y nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo puedo utilizar la analítica web para mejorar la visibilidad de mi contenido? Bueno, mira, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer cuando uno tiene presa y quiere incursionar en marketing digital es conocer, y bueno, en general en marketing, uno tiene que conocer al usuario. ¿Cuál es el usuario de mi producto? Y después de conocer al usuario, uno tiene que lanzarse a generar pruebas, que era un poco lo que hablaba Santi, lo que hablaba David, y es como yo me lanzo a hacer pruebas y a través de las pruebas yo puedo ir revisando dónde está el usuario, qué es lo que quiere ver el usuario y si realmente el contenido que estoy mostrando es efectivo o no. Y ahí nosotros pues entra digamos que algo muy importante y es no solamente revisar lo que yo estoy haciendo y lo que está funcionando, sino también hacer un bench y ver qué le funciona a otras marcas, cómo lo están haciendo, no para copiar, sino para poder hacer un análisis mucho más profundo de realmente yo estoy generando el contenido que mi usuario quiere ver o de pronto es la forma en la que lo estoy contando, porque es que también hay que tener en cuenta que uno puede generar un contenido que es muy interesante, pero de pronto la forma en la que yo la estoy contando no es la más atractiva y por eso el usuario no se está quedando a leer más, o está siendo muy aburrido, o de pronto es muy extenso, o de pronto es muy corto y el usuario siente que no le estoy brindando valor. Entonces es muy importante como generar el análisis de los contenidos que yo estoy haciendo y lanzarlo de dos maneras. Si yo, por ejemplo, lanzo el mismo contenido en una misma red social de diferentes maneras, no sé, mostrando en un video, por ejemplo, y lo muestro en un carrusel, que en este momento, por ejemplo, en el caso de Instagram están funcionando muy bien los carruseles, pues yo puedo ver qué es lo que mejor me funciona. Y dependiendo de eso, pues yo optimizo el contenido. Ya posteriormente voy a generar contenido similar, pero entonces lo voy a hacer de la forma en la que me generó mejor interacción. También, por ejemplo, hablando puntualmente de redes sociales, yo tengo un contenido, no sé, un video que hice para TikTok y me funcionó súper bien, tuvo muchísimas visualizaciones y muchísima interacción, pues bueno, voy a probarlo en Instagram a ver cómo me va, realmente funciona bien o no funciona bien. Creo que ahí es muy importante en temas de analítica estar revisando todo el tiempo porque esto no es un ejercicio que se debe hacer una vez al mes, es un ejercicio que hay que hacer constantemente y estar revisando cómo le va a uno con todo. Y bueno, no quiero decir que se vuelvan locos porque cuando uno es community manager o cuando uno está todo el tiempo en SEO y demás, los analistas y demás, es como cada 5 minutos, bueno, publiqué esto, ¿cómo le está yendo? Ya tengo 5 likes, tengo 20 y uno como que se vuelve obsesivo con el tema para saber cómo le está yendo el contenido, no es eso, pero sí es muy importante estar como en constante revisión, estar haciendo un bench constante de qué es lo que está funcionando y qué de pronto es lo que ya no está funcionando tanto y también estar muy actualizado porque eso es lo que va a hacer que los contenidos estén optimizados y sean exitosos. Gracias, André. Y por último, ¿cuáles son los aspectos claves que los diseñadores deben considerar al interpretar los datos analíticos para optimizar la experiencia del usuario? ¿Saben? Gracias.
aspectos importantes. Yo creo que, bueno, pues, o sea, de manera personal, pues, conociendo muchos diseñadores, yo creo que lo primero es dejar un poco el ego de lado, ¿no? Digamos que los diseñadores tendemos a enamorarnos muchos de nuestras ideas. Entonces, pues eso como que complica un poco como esa receptividad de esos datos, ¿no? Entonces, como que debemos dejar el ego a un lado y entender que los datos pues nos están queriendo decir algo, ¿no? Entonces creo que esa es la primera parte, ¿no? Entonces si me dicen, mal, el botón rojo no está funcionando, ¿yo por qué sigo insistiendo en el botón rojo? ¿Porque a mí me gusta el color rojo? No, entonces como que en ese momento es clave eso, como entender como que los datos nos están queriendo decir algo, entonces dejar un poquito el ego de lado, ¿no? Otras cosas, entonces otra vez vuelvo pues, a este tipo de herramientas que nos permiten como analizar estas cosas, de cómo los usuarios están interactuando con nuestra plataforma o con nuestros posts, entonces como que es lo que tenemos que considerar y entender un poquito al usuario, porque pues finalmente muchas veces nosotros lo que tenemos en cuenta es lo que pensamos y no lo que piensan las demás personas, ni cómo actúan las demás personas en algo. No todo el mundo entiende las cosas de la misma manera, entonces entre más logremos simplificar las acciones que las personas deben hacer, lo vamos a lograr mucho más fácil, como guiar. Nosotros debemos pensar en que somos unos guías, nada más. Entonces yo creo que eso es un aspecto importante, dejarlo a un lado y verse uno mismo como diseñador como un guía a través de la analítica. Entonces creo que esos son como los aspectos que hay que tener en cuenta. Y sin embargo también otro aspecto muy importante es finalmente innovar. Nosotros, la innovación constante, como esa parte de la creatividad, esa manera de lograr solucionar los problemas es lo que pues, nos caracteriza como diseñadores, ¿no? Entonces como que encontrar soluciones a los problemas de los usuarios de una manera creativa, positiva, esa va a ser la manera en la que vamos a lograr como conectar con la audiencia, conectar con los usuarios. Entonces creo que esos son como los tres aspectos como importantes para tener en cuenta a la hora de interpretar los datos que nos están llegando. Sí. Bueno, llegamos al final. Les agradezco a ustedes pues, por el tiempo, por la sabiduría, por mostrar de una forma muy sencilla de cómo podemos implementar y cómo es completamente una estrategia de marketing digital, de growth marketing y de analítica web. A todos pues, los que nos están viendo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Esperamos que pues, esta información les pueda servir tanto para sus estrategias nuevas para lo que viene siendo 2024. Recuerden que actualmente tenemos un nuevo ebook que se llama Tendencias 2024, que si lo quieren nos pueden escribir, nosotros se los podemos hacer llegar para que ustedes puedan también implementar como todas estas acciones que nosotros acabamos de decir, que son acciones que nosotros ya anteriormente hemos implementado, para que ustedes las puedan implementar. Con esto finalizamos nuestro primer conversatorio. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes gracias. y nos vemos en una próxima emisión. Y como dicen los influencers, nos vemos en un próximo video. Síganos.